Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, augurando para ustedes y para sus familias abundancia de bendiciones y que bueno, que este fin de semana de la mano del Señor sea un fin de semana lleno de buenos frutos, de unidad, de paz, de concordia, de respeto, de buen diálogo, de buen humor, de buen trato, en fin. Siempre deseando en el corazón todo lo mejor para allí y en estos escenarios donde nos encontramos, llámese el trabajo, llámese la casa, en fin, siempre buscando mantener vivo y fortalecido el ánimo, la esperanza y todo lo mejor pues en el corazón. Hoy tenemos una semilla agustiniana que de pronto ya no son con temas específicos de carácter teológico o del final de los tiempos o sobre el juicio o sobre el sentido de la unidad, en fin, sobre todos los que hemos tratado en Agustín, ¿no? Hoy Agustín se nos presenta una carta bien, pero bien interesante, donde nos da razón de algunas prácticas en la iglesia de los primeros siglos, que era interesante ver un poco. Existía entonces una polémica en torno al tema del ayuno, en concreto no al significado del ayuno como tal, sino a los días en que se debía hacer la práctica del ayuno. Nosotros tenemos hoy una práctica y una disciplina completamente diferente en muchos aspectos a la que se vivió en la primitiva comunidad cristiana o en los primeros 5 siglos de la comunidad cristiana, ¿no? Agustín tiene mucho que ver con eso porque es obispo, porque tiene una jurisdicción y porque van y porque vienen pues bastantes preguntas, bastantes interrogantes por parte de los fieles, por parte de algunas comunidades, y tengamos presente que había como una especie de migración de un lugar a otro. Desde el que iba a otro lugar, de alguna manera a veces quería como imponer o pretender imponer las prácticas que en su lugar se tenían por costumbre. Entonces esto generaba un poco de estrés, un poco de malestar, porque bueno, un momentico, aquí se hace de esta manera, si usted lo hace, si en su lugar de origen lo hacen así, pues nosotros no tenemos por qué hacerlo de esta manera. En el fondo, Agustín va a plantear, bueno, qué es lo que bebemos de la misma Sagrada Escritura para a partir de ahí regular o disciplinar un poco el tema del ayuno, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el texto. El texto tiene, al escucharlo, de pronto nos puede conectar con situaciones y con cosas bien interesantes, pero la idea principal es en el fondo esa, ¿no? Un poco el tema del ayuno, los días del día del ayuno, y vamos a ver un poco y luego desarrollaremos algunas implicaciones en el modo práctico. El texto dice así: el respeto a las diferencias se refiere también a la diversidad de interpretación de la tradición apostólica. Diferencias referidas a la interpretación de la tradición apostólica, o sea, de la práctica de los apóstoles. Interminable sería la contienda, dice Agustín, plantea pleitos y no resuelve problemas. Todas esas prácticas plantean pleitos, pero no resuelven problemas. Agustín quiere apuntar hacia dar una resolución de ese conflicto, ¿no? Dice Agustín, luego lo vamos a ver más en detalle en algunos escenarios: tenga pues una sola fe la Iglesia universal dentro de sus entrañas. Una sola fe la Iglesia universal dentro de sus entrañas. Aunque esa unidad de fe se celebre de forma diferente, ello no impide, la unidad. Vuelvo y leo esta parte, me parece importante. Aunque esa unidad de fe se celebre de forma diferente, ello no impide la unidad. Y toma esta figura hermosa, dice: toda la hermosura de la hija del rey está en su interior. Toda la hermosura de la hija del rey
está en su interior. Las observancias distintas quedan en su vestido, por las presentaciones, pero la vestidura ha de admitir la diversidad de modo que no se desconcierte con las opiniones opuestas. Fíjense qué texto tan brillante, tan bien construido y que nos aboca seguramente a cultivar una posición de respeto y tolerancia en relación a las diferentes manifestaciones. Vamos entonces a avanzar. Agustín se halla, ya lo hemos dicho, frente a una controversia que tendía a imponer las prácticas eclesiásticas, en concreto la del ayuno, estableciendo algunos días precisos. Algunos pretendían eso, algunos días precisos, y de alguna manera creando confusión en la iglesia. O sea, en ese migrar de un lugar a otro, ya lo decíamos, el que iba llegando iba tratando de imponer lo suyo. Entonces esto generaba confrontaciones y a veces agresiones, ¿no? Bien, fíjense en este texto cómo lo expresa Agustín, en una de las posiciones que él está tratando de aclarar. Mire, lo que dice ahí: no le basta a ese superar al fariseo ayunando 3 días por semana. Fíjate lo que va a querer el otro. Sino que obliga a ayunar 6 días. O sea, ya no 3, sino 6 días. Exceptuando únicamente el domingo, pues dice: una vez suprimida la antigua mancilla y permaneciendo en una sola carne bajo la disciplina de Cristo, no deben ya entregarse sin ley justamente sus hijos con los príncipes de Sodoma y el populacho de Gomorra. O sea, ¿entregarse a qué? A los festines sensuales del sábado. Debemos legítimamente ayunar más y más dentro del derecho solemne y eclesiástico, con los cultivadores de la santidad y con los consagrados a Dios, purificando así en las fuentes del ayuno, la limosna y la oración cualquier error, aunque leve, de los 6 días. Y así, fortalecidos con la logia dominical, podemos cantar todos con uniforme corazón dignamente: saciaste, Señor, el alma hambrienta y abrevaste el alma sedienta. Esto es bien interesante, ¿no? Fíjense que ya no eran los 3 veces, aquí ya estaba imponiendo 6 veces, y decía que había que apartarse un poco de la voluptuosidad, de todas las prácticas desordenadas, de toda la ayunar y cada vez más ayunar. O sea, se había convertido en una obsesión permanente, y de alguna manera se desvirtúa el sentido de la decisión personal del ayuno como camino de perfección, que es que así es que se va a entender, ¿no? Entonces, bien interesante. La polémica de prácticas de la iglesia en relación al ayuno la expresa Agustín de la siguiente forma, esa polémica. Responderá que Santiago en Jerusalén y Juan en Éfeso y los demás apóstoles en otros lugares enseñaron lo mismo que enseñó Pedro en Roma, a saber, que se ayune el sábado. Pero todas las demás regiones se desviaron de esa doctrina mientras se conservó en Roma. Otros dirán, por el contrario, que son más bien algunos lugares de Occidente, y entre ellos Roma, los que no han conservado la tradición apostólica. O sea, ¿cuál era la tradición de los apóstoles? Están bregando a resolver eso ahí. ¿Qué era la práctica de los apóstoles para no andar imponiendo de un lugar a otro pareceres o copiar tradiciones de un lugar a otro? ¿Cuál era la tradición de los apóstoles? Este tema es bien interesante. Ahora bien, incluso Pedro establecieron, a saber, que no se ayune el sábado. Interminable será la contienda, plantea pleitos y no resuelve soluciones. Esto me parece bien, pero bien interesante, porque plantea un tema, el tema de los ayunos, que es tan de boga en ocasiones en la comunidad cristiana,
y que son muy apetecidos y que son muy beneficiosos para la vida espiritual. Pero lo que está mostrando Agustín es las diferencias de las prácticas que había y la tendencia a querer imponer al otro la opinión personal, la opinión de mi grupo. Entonces lo que va intentando proponer es eso. Hey, en las formas mantengamos la unidad, aunque las formas sean diferentes. Esto es bien importante. Entonces, ¿qué propone Agustín? Vuelvo otra vez y digo el texto del inicio, porque me parece que es el que esclarece. Tenga pues una sola fe la Iglesia Universal. Tengamos una sola fe la Iglesia Universal. Como dijéramos como si dijéramos una fe, como si dijéramos dentro de sus entrañas. Aunque esa unidad de fe se celebre con ciertas observancias distintas, ellas no impiden en modo alguno la unidad de esa fe. O sea, que haya manifestaciones diferentes de la misma fe no supone que se haya roto la unidad de la fe. Entonces dice, toda hermosura de la hija del rey está en su interior. Es bien interesante. Las observancias variadas que se celebran quedan en su vestido. Por eso dice, rodeada de variedad, con orlas de oro, pero la vestidura ha de admitir diversas observancias, de modo que no se desconcierte con las opiniones opuestas. Es bien interesante. O sea, no juzguemos, no condenemos algo que por no corresponder a nuestra práctica lo vamos a tachar de malo, ¿no? Simplemente hay prácticas cristianas diferentes que viven de una manera diferente y expresan de una manera diferente la fe, lo que decía Agustín. Estamos conviviendo entre cristianos, pero hay tradiciones, hay culturas, hay escenarios donde las prácticas son diferentes. En todo caso, el tema es no imponer sin más a los demás las cargas innecesarias. En este país, por ejemplo, en Estados Unidos, está claro que la vida cristiana es muy diversificada, que es un solo cristianismo como vida cristiana, los seguidores de Cristo, pero los modos de presentarse en la fe y en los ritos y en las celebraciones varía. O sea, ese vestido está engalanado con muchas formas. Está el cristianismo protestante, el anglicano, el calvinista, el episcopaliano. Hay varios escenarios cristianos no católicos. Entonces, no por eso pues vamos a decir que ellos son malos y nosotros somos buenos, sino que cada uno, según entiende Agustín, en esa unidad de la fe, viva, respete, tolere, pero crezca en el único que lo hace crecer, que es la presencia del Señor, que es la que verdaderamente pues nos unifica. Por eso en ninguna comunidad cristiana peleamos con los hermanos cristianos no católicos para discutir, para encarnizarnos y mucho menos para faltarnos al respeto y para no considerar la importancia que tiene cada uno, porque cada uno en su condición de bautizado pertenece a esa unidad de Cristo, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces miren, vea este texto explicitando a Agustín la unidad de la fe en las diferentes prácticas. Dice Agustín, veo que está prescrito el ayuno en las letras evangélicas y apostólicas. O sea, los apóstoles enseñaron a hacer el ayuno. No, eso está claro. Pero no encuentro, dice Agustín, esto es muy interesante, con esto vamos redondeando, pero no encuentro definido con precepto alguno del Señor o de los apóstoles en qué días conviene ayunar y cuáles no conviene. Dice que no encuentra en la revelación algo que le dé una información acerca de los días precisos. Y por eso entiendo que más conviene desatar que mantener la traba del ayuno en sábado, pero no para alcanzar con ello el descanso eterno en que consiste el sábado verdadero, sino para simbolizar
se alcanza por la fe y por la justicia, en la que consiste la hermosura interior de la hija del rey. O sea, el ayuno verdadero es aquel que hacemos en el corazón, en el propósito del Señor, porque exteriormente podemos manifestarlo de muchas maneras, pero si el vestido interior, pero si la íntima comunión con Dios en el corazón no está conectada, por muchas cosas que hagamos hacia afuera, y si hacia adentro no estamos en concordia, pues entonces estamos mal. Entonces, construir un ayuno como una expresión formal, solo exterior, no conduciría a una práctica fructífera del ayuno. El ayuno es un acto de fe, que en el nombre del Señor me propongo para madurar, para hacer crecer mi vida de fe, para mejorar mi condición humana actual. Entonces, a veces los ayunos nos comportan una saneación desde dentro y una saneación desde fuera. Pidámosle pues al Señor que nos ayude siempre y en cada momento mantenernos firmes en ese ayuno que el Señor quiere. El ayuno que el Señor quiere es que prime el amor, que prime la misericordia, que prime la solidaridad, que no es rasgar las vestiduras, sino poner en movimiento de conversión el corazón hacia aquello que el Señor quiere que seamos sus hijos, y por lo tanto esa imagen y semejanza que a veces se ha visto deteriorada en nosotros por tantas situaciones en que hemos estado debilitados. Pidámosle pues a Dios que nos acompañe en este caminar de la fe. Bueno, les envío un saludo especial a todos los que están conectados el día de hoy sábado. A Rocío Escobedo, un saludo, te saludo, es la primera vez que te veo en este escenario. A Asterid Moreno, a Emily Domínguez y a las personas que nos han acompañado hoy en esta semilla agustiniana. Si Dios quiere, nos vemos entonces a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía, hora de Filadelfia. Recuerden, 2 de la tarde, hora de Colombia, en la Santa Misa. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.